Nikola Tesla es una de las mentes científicas más grandes de todos los tiempos. Sin la invención de Tesla de la tecnología de corriente alterna, el mundo sería mucho más oscuro y silencioso. Mucho antes del Wi-Fi, Bluetooth o la carga inalámbrica, Nikola Tesla intentó construir algo mucho más audaz. Una torre que pudiera enviar electricidad e información a través de la Tierra misma. Tesla fue a Colorado Springs para ver si podía enviar electricidad a millas de distancia, lo cual es un logro tremendo, pero tenía una torre enorme. Quiero decir, había 200 pies hasta la cima. La torre Wardenclyffe se suponía que haría la energía ilimitada, sin cables y gratuita. Did Nikola Tesla find the secret to unlimited energy? And is there a plot to hide his findings? El proyecto colapsó antes de que el mundo supiera si funcionó. Pero más de 100 años después, ingenieros modernos intentaron reconstruir la imposible máquina de Tesla. Tesla describiría el proceso de invención como básicamente construir un modelo en su mente y luego ejecutar simulaciones. Y lo que sucedió cuando lo encendieron sorprendió incluso a las personas que más creían en ello. Un sueño de luz. En 1901, Tesla construyó algo tan extraño que desconcierta a los científicos hasta el día de hoy. A primera vista, solo parecía una torre extraña que se alzaba sobre los cielos de Long Island. Pero en realidad, esta estructura metálica representaba una innovación tan grande que, si se hubiera realizado, todo el mundo habría cambiado. Pero antes de revelar el verdadero propósito de esta torre y por qué esta innovación fue eliminada en su infancia, primero debes entender el genio detrás de ella, Nikola Tesla. En 1884, llegó a las costas americanas buscando expandir sus horizontes científicos y tecnológicos en el nuevo mundo donde grandes mentes estaban surgiendo, buscando empujar los límites de lo que era posible en ese momento. Y de estas grandes mentes, Tesla eligió trabajar bajo Thomas Edison, uno de los inventores más influyentes de los tiempos modernos. Trabajaron juntos por un corto tiempo, pero rápidamente se separaron debido a diferencias de opinión y algunos problemas sobre la compensación. Fue entonces cuando Tesla decidió seguir su propio camino. Su objetivo era simple: dar vida a sus propias ideas, crear cosas que asombrarían al mundo y cambiarían la tecnología para siempre. Tesla era un loco y un científico mezclados en uno. Pensaba en cosas que otros considerarían imposibles. Y lo más importante, tenía el genio para dar vida a esas ideas. A lo largo de su vida, Tesla hizo muchos descubrimientos e inventos que sirvieron a la humanidad en su conjunto. Una de sus mayores contribuciones provocó la adopción generalizada de la corriente alterna durante los inicios de las redes eléctricas. Mientras Thomas Edison estaba ocupado promoviendo la corriente continua, Tesla creó el motor de inducción de corriente alterna en 1887. Este invento demostró que la corriente alterna era una opción más eficiente en comparación con la corriente continua de Edison para la transmisión a larga distancia. También ayudó con la creación de la red eléctrica moderna a través de sus inventos y teorías. En 1895, Tesla ganó el proyecto de energía de las cataratas del Niágara, que se decidió operar con corriente alterna en lugar de corriente continua. Un logro enorme que dio forma a la historia y la tecnología tal como la conocemos. Pero las contribuciones de Tesla para hacer de la corriente alterna la opción más estandarizada y ampliamente utilizada para la producción y transmisión de electricidad fueron solo una parte de la ecuación. Tesla también fue pionero en el uso de la comunicación inalámbrica en sus primeras etapas. Construyó algunos de los primeros dispositivos controlados por radio del mundo, incluido el famoso barco teleautómaton controlado por radio. Además, creó la bobina de Tesla, un dispositivo que se convirtió en la base de su trabajo sobre altas tensiones y oscilación de resonancia. Todos estos descubrimientos fueron los pilares para la siguiente gran idea de Tesla: las teorías de conducción atmosférica y terrestre. Lo que Tesla proponía con estas teorías parece ridículo incluso para los estándares de hoy. Pero la vanguardia de los avances tecnológicos siempre tiende a parecer un poco extravagante hasta que se logran. Y una vez que se convierten en la norma, nadie los cuestiona. Entonces, ¿qué proponía Tesla con las teorías de conducción atmosférica y terrestre? Bueno, esencialmente, Tesla quería usar la Tierra misma para transferir energía de un lugar a otro. También propuso que la atmósfera de gran altitud podría usarse como una guía natural para la transferencia de energía. Ahora, es importante entender que el sistema que él quería crear sería diferente del modelo de radiación electromagnética de Marconi, que es la base del modelo electromagnético moderno que usamos hoy en día para la mayoría de nuestras necesidades de comunicación inalámbrica. Aquí está la diferencia clave. El modelo de radiación electromagnética de Marconi enviaba radiación al espacio, que luego podía ser captada por dispositivos especializados. Tesla quería, en cambio, crear ondas dentro de la Tierra misma que pudieran usarse para todo tipo de propósitos.
La transferencia de energía hecha de esta manera sería instantánea, con un alcance casi ilimitado alrededor del mundo y, lo más importante, sería muy barata. Poco después de concebir esta nueva teoría, Tesla comenzó a fusionar todos sus inventos y descubrimientos para dar lugar a una nueva idea. Una idea que buscaba cambiar radicalmente cómo funcionaba la comunicación moderna a escala global. Quería construir un sistema inalámbrico mundial. Tesla imaginó una red de comunicación global que funcionara sin un solo cable. Mensajes, señales telefónicas e incluso imágenes se transferirían de forma inalámbrica. Era una propuesta radical para la época, y todavía lo es hoy. ¿Por qué? Bueno, como mencioné antes, la mayor parte de la comunicación inalámbrica que tenemos hoy se transfiere a través del espacio. Tesla quería construir un sistema inalámbrico que funcionara usando la Tierra como el medio principal de transferencia, algo que no hemos podido lograr ni siquiera con la tecnología moderna. Pero si alguien podía hacerlo, habría sido Tesla. Para él, esta idea lo cambiaba todo. Se obsesionó con ella, dedicando toda su atención y enfoque a lograrlo. Y pronto decidió poner a prueba esta teoría con los famosos experimentos de Colorado Springs. A partir de 1899, los experimentos de Colorado Springs fueron un precursor crucial para la torre Wardenclyffe. Verás, la ambición que Tesla había desarrollado para crear un sistema inalámbrico mundial se amplificó 10 veces con este proyecto. Ansioso por crear una prueba de concepto para su gran revelación, Tesla construyó una enorme estación de experimentación en Colorado Springs. La ubicación que seleccionó no fue al azar, fue cuidadosamente elegida para facilitar su trabajo. La instalación de Colorado Springs estaba situada a gran altitud. Esto hacía mucho más fácil realizar experimentos de descarga eléctrica debido a la presión de aire reducida. Al mismo tiempo, Tesla había elegido un lugar donde las tormentas eléctricas eran muy comunes. Esto le dio una oportunidad única para observar y estudiar fenómenos eléctricos naturales. El beneficio adicional fue que a Tesla se le ofreció electricidad gratuita para sus experimentos en la instalación por parte de la compañía eléctrica local. Después de todo, la reputación de Tesla había aumentado mucho desde que llegó a las costas americanas. Ahora, tenía a muchas personas listas para apoyar sus avances tecnológicos. Con el enorme complejo terminado y una fuente de electricidad lista, Tesla comenzó su trabajo para demostrar que los sistemas inalámbricos mundiales eran una tecnología viable. Aquí, construyó la bobina de Tesla más grande que había construido y la apodó el transmisor amplificador. Este aparato consumía mucha energía, pero a cambio era capaz de producir decenas de miles de vatios de descargas eléctricas. Durante un año, Tesla utilizó esta instalación para realizar experimentos con electricidad. Lo que sucedió detrás de esas puertas cerradas, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es el extraño fenómeno que comenzó a ocurrir alrededor de la instalación en la época en que Tesla estaba realizando estos experimentos. Y algunas de estas cosas te sorprenderán. Según los lugareños, al caminar por las calles cerca de la torre, la electricidad saltaba de sus pies al suelo. Los grifos de agua causaban un fenómeno similar al tocarlos. Al mismo tiempo, las bombillas eléctricas a unos 100 pies alrededor del laboratorio brillaban incluso si estaban apagadas. Incluso hubo incidentes donde los caballos se desbocaban cuando literalmente recibían una descarga de la nada por sus cerraduras de metal. El fenómeno más extraño de todos eran las mariposas. Los lugareños informaron que veían a las mariposas como electrificadas con halos de plasma alrededor de sus alas. Suena sacado directamente de una película de terror. Pero todas estas cosas dejan algo claro. Tesla estaba experimentando con descargas eléctricas de muy alta potencia en su laboratorio, lo que estaba causando estos fenómenos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Para cuando Tesla dejó la instalación de Colorado Springs en 1900, había hecho muchas observaciones interesantes. Pudo demostrar que los rayos podían transferirse mediante inducción resonante a más de 100 pies de distancia de forma inalámbrica. También pudo crear rayos artificiales de casi 130 pies de largo. Pero sus observaciones más interesantes fueron las frecuencias de resonancia de la Tierra. Según Tesla, había descubierto estas frecuencias durante sus experimentos, y para él, esto esencialmente probaba que la Tierra actuaba como una esfera eléctrica gigante, resonando con energía, lo que significaba que había una manera de transferir energía a través de ella si las frecuencias eran las correctas. Esto dejó claro a Tesla que la transferencia de energía inalámbrica a través de la Tierra era posible, al menos en teoría. El sistema de comunicación y transmisión global que había soñado podría convertirse en realidad. Pero antes de que pudiera convencer al mundo de su descubrimiento, necesitaría mostrar una prueba más sólida. Algo que dejara claro que la idea radical que proponía no era una ilusión, sino la próxima gran innovación tecnológica que cambiaría el mundo. Y para lograrlo, decidió crear un prototipo,
el mismo prototipo que más tarde llegaría a ser conocido como la Torre Wardenclyffe. La Torre Wardenclyffe fue un proyecto mucho más ambicioso que cualquier otro que Tesla había emprendido en su vida. Construida en Long Island, iba a ser una torre gigante que Tesla iba a usar para transmitir mensajes a través del Océano Atlántico, usando la Tierra como conductor. Si pudiera hacer eso, demostraría que el sistema inalámbrico mundial que proponía no solo era posible, sino también práctico. Solo imagina, un nuevo método de comunicación que funcionaría sin necesitar una infraestructura masiva, como líneas telefónicas y una red eléctrica. La comunicación sería instantánea y no estaría limitada por la geografía en ningún sentido. Todo el mundo está conectado por una serie de torres similares, pero para construir este prototipo, Tesla necesitaba dinero. Y aunque era un científico exitoso, ciertamente no era un hombre de negocios. Pero eso no era un gran problema. La idea en sí era suficiente para atraer a los inversores. El principal de ellos era JP Morgan, un financiero e inversionista estadounidense que esencialmente dominaba Wall Street. JP Morgan invirtió $150,000 en la ambición de Tesla. Esto no era una suma pequeña, por supuesto, pero Morgan sabía que si el prototipo resultaba exitoso, entonces esencialmente tendría las llaves de la comunicación global en su mano. Sin duda, le daría un gran retorno sobre sus ganancias. Ahora, ten en cuenta que, para JP Morgan, esto iba a ser solo una instalación de comunicación operando estrictamente como un experimento en comunicación global. Nada más. Pero para Tesla, en secreto no era así. Quería ir aún más lejos, pero no se lo dijo a su inversor principal, o quizás se negó a hacerlo. Pronto descubriremos por qué. Mientras tanto, con los fondos asegurados, Tesla compró un terreno de 200 acres en Shoreham, Long Island. El sitio fue seleccionado por un par de razones. Estaba cerca de Nueva York, que era y sigue siendo el centro financiero de Estados Unidos. Así que si el experimento tenía éxito, sería el lugar perfecto para vender sus servicios de comunicación global. El lugar también tenía fácil acceso a las líneas de comunicación transatlánticas que cruzan el mundo y conectan continentes. A través de estos, Tesla podría enviar y recibir información rápidamente para sus experimentos. Otro factor importante fue que este lugar en Long Island era ideal para conectar a tierra un sistema eléctrico masivo. Para hacer que su prototipo funcionara, Tesla necesitaba acceso a las capas conductoras de la Tierra, lo cual sería más fácil de perforar desde esta propiedad, ya que no era pantanosa ni estaba sobre un acuífero. A continuación, comenzó el trabajo en la torre misma. El diseño fue realizado por Stanford White, un arquitecto muy famoso de su tiempo. La estructura principal de la torre estaba hecha de madera, ya que es un material no conductor. En su parte superior había una cúpula de cobre, y extendiéndose hacia abajo cientos de pies en la tierra, había tubos de hierro que se conectarían con la capa conductora de la tierra. Entonces, ¿cómo iba a funcionar esta torre? Bueno, esencialmente el sistema que Tesla había ideado durante sus experimentos en Colorado Springs era bastante simple. Usaría la torre como una bobina de Tesla gigante. Tesla desarrolló un dispositivo en 1891 que podía producir voltios de electricidad de alto voltaje, conocido como la bobina de Tesla. Luego la torre inyectaría electricidad en la Tierra a la frecuencia exacta para aprovechar la carga eléctrica de la Tierra. Luego la frecuencia única de la torre Wardenclyffe haría que la carga eléctrica de la Tierra resonara con ella. La carga de la Tierra se amplificaría en una especie de ondas que Tesla llamó ondas estacionarias. Estas ondas podrían ser aprovechadas en cualquier lugar de la Tierra. Al modificar la carga eléctrica dentro de la Tierra de esta manera, Tesla podría crear una señal instantánea y global que podría ser fácilmente accesible. Si pudiera lograr esto, Tesla habría creado un método de comunicación eficiente y rápido que prácticamente no tendría limitaciones. Las ciudades de todo el mundo e incluso los barcos en los océanos podrían comunicarse con bastante facilidad. Pero mientras Tesla estaba ocupado trabajando en esto, algo más estaba sucediendo que puso su proyecto en peligro. Marconi también estaba haciendo grandes avances en la comunicación inalámbrica. Fue capaz de transmitir señales de radio a distancias que antes se consideraban imposibles. De repente, el nuevo invento de Tesla estaba a punto de ser eclipsado. Y el inventor fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso. Así que decidió incorporar otra cosa en el prototipo en el que había estado trabajando. Ahora, no solo quería transmitir señales por todo el mundo usando la Tierra como conductor. También quería transmitir electricidad, y quería hacerlo de forma inalámbrica. Tesla sabía por sus experimentos en Colorado Springs que podía hacerlo. Había estado trabajando en la transferencia de electricidad de forma inalámbrica bastante extensamente en el pasado, y ahora creía que podía incorporar esta característica en la torre Wardenclyffe,
para aumentar su popularidad y mantener el interés del público. El concepto era similar a la teoría básica con la que comenzó al construir la Torre Wardenclyffe. Y, por lo tanto, él podría crear un sistema de distribución de electricidad que no requiriera postes y cables. La torre se utilizará para transmitir una carga eléctrica a la Tierra, que luego regresaría a través de la atmósfera de vuelta a la torre. Esto esencialmente crearía una corriente eléctrica en cualquier parte del mundo a la que cualquiera de sus dispositivos patentados podría acceder. Y como un beneficio adicional, Tesla afirmó que la electricidad cargaría la atmósfera, haciéndola brillar al pasar a través de ella en su viaje de regreso. Esto, creía Tesla, ayudaría a iluminar las ciudades por la noche. Todo esto puede sonar imposible hoy en día. Pero en aquel entonces, cuando la electricidad todavía se veía como algo misterioso, casi mágico, la gente lo creía cuando una de las mentes más brillantes de la época afirmaba que era posible. Pronto, Tesla estaba haciendo afirmaciones al público de que su prototipo podría enviar electricidad a cualquier parte del mundo sin necesidad de un solo cable. Pero ahí fue donde se encontró con un problema. Su inversor, JP Morgan, creía que esto no formaba parte del acuerdo. Para él, si todos pudieran obtener electricidad gratis a través del nuevo invento de Tesla, que él estaba financiando, ¿cómo ganaría dinero? ¿Cómo podría cobrar a la gente por electricidad gratuita? En 1901, Nikola Tesla aseguró una inversión transformadora del financiero JP Morgan para construir la Torre Wardenclyffe en Long Island. Pronto, JP Morgan cortó toda la financiación para el proyecto. Tesla intentó hipotecar la propiedad e hizo todo lo posible por mantener vivo su sueño. Pero sin dinero, ahogado en deudas y sin éxito en los experimentos que estaba realizando hasta ahora, Tesla sufrió un colapso nervioso. No mucho después de eso, la Torre Wardenclyffe fue abandonada, para nunca volver a operar. Pero curiosamente eso no significa que el proyecto haya terminado. Tesla puede haber fallado en demostrar que su método propuesto funciona, pero aún había dejado atrás la idea. La teoría de que las cargas eléctricas de la Tierra y las capas superiores de la atmósfera pueden usarse para conducir electricidad y señales instantáneamente alrededor del mundo es atractiva y ha seguido fascinando a las generaciones que han venido después, especialmente a aquellas que encuentran inspiración en la imparable búsqueda de avances tecnológicos de Tesla. Para esas personas, ha sido un sueño largamente acariciado recrear la Torre Wardenclyffe en el mundo moderno y demostrar de una vez por todas si la teoría de Tesla se basaba en la realidad o solo fue un error muy costoso del genio científico. Planes para la recreación. Recrear la Torre Wardenclyffe es la manera más obvia de probar la teoría de Tesla y sus implicaciones globales. Cuando construyó esta Torre Wardenclyffe, aprovechó la energía de la Tierra y la energía en la atmósfera. Y en 2014, dos hermanos intentaron hacer precisamente eso. Los físicos rusos, Leonid y Sergei Plekhanov, querían no solo recrear la torre de Tesla, sino también mejorarla. Y en lugar de centrarse en el aspecto de la comunicación, que ya ha sido resuelto convenientemente por los teléfonos móviles, querían centrarse únicamente en la parte de la teoría sobre la transferencia de electricidad inalámbrica. Pero hacer eso es mucho más difícil. Verás, el principal problema con la Torre Wardenclyffe era que no había una forma viable de obtener suficiente energía para satisfacer las necesidades de todos en la Tierra. En los años 1900, cuando el uso de la electricidad aún era nuevo, Tesla encontró que era una tarea difícil de lograr. Y hoy, el consumo de electricidad es miles de veces mayor que en aquel entonces. Bueno, los hermanos tenían la respuesta en el desierto. Según los expertos, una gigantesca planta solar que cubra el 1.2% del desierto del Sahara en África sería suficiente para satisfacer las necesidades eléctricas globales hoy en día. Y aunque eso es algo que podemos construir, el problema surge cuando se considera la distribución. Mover la energía de esta planta a cada centro de población en la Tierra sería imposible. Después de cierta distancia, ya no sería posible transferir la energía, ya que toda se perdería en el camino. Y ahí es donde entra en juego el concepto de la Torre Wardenclyffe. El científico ruso propuso que, si se pudiera demostrar que la invención de Tesla funciona, podríamos aprovechar las cargas eléctricas de la Tierra y la atmósfera para mover esta electricidad desde la granja propuesta en el desierto del Sahara de forma inalámbrica. No habría necesidad de una red gigante de líneas eléctricas. Cada dispositivo en la Tierra podría ser alimentado de esta manera. Una idea ambiciosa, sin duda, pero ahí es donde terminan las buenas noticias. Leonid y Sergei Plekhanov encontraron el mismo problema que Tesla. Querían recaudar $800,000 para construir la torre prototipo, que sería necesaria para demostrar que el concepto de transferencia de energía de Tesla funcionaba. Pero ninguno de los inversores estaba interesado. Después de todo, no hay dinero que ganar aquí. La electricidad será renovable en el proyecto propuesto, por lo que no costaría mucho producirla.
Y dado que todos tendrían acceso a electricidad gratuita sin distinción, los inversores sabían, al igual que JP Morgan en aquel entonces, que no podrían monetizar todo el sistema de manera viable. Los hermanos lograron recaudar $40,000 a través de crowdfunding de personas comunes que querían ver el proyecto realizado, pero eso fue prácticamente todo. Y así, el proyecto propuesto fue cancelado y no ha habido noticias desde entonces. Parece que cualquiera que intente hacer algo como la Torre Wardenclyffe siempre se enfrenta a problemas de dinero. Tesla lo hizo, y también estos científicos rusos, y este siguiente intento también tuvo un destino similar. Torre Tesla de Texas. No muchas personas lo saben, pero Texas también tuvo su propia Torre Wardenclyffe. Hecha por la empresa BZIF Technologies, esta torre mide 200 pies de altura con un color amarillento y una cúpula en la parte superior, bastante similar a la de la Torre Wardenclyffe. Pero en lugar de madera, esta torre está hecha de polímero reforzado con fibra pultruida y concreto. La empresa a cargo utilizó esto para realizar pruebas en línea con la teoría de Tesla, pero un poco alterada. Estaban usando ondas de radio de baja frecuencia transmitidas por la torre para transferir electricidad a largas distancias. No se puede empaquetar suficiente energía en una onda de radio para hacer lo que necesitamos hacer mecánicamente. Esencialmente, están usando ondas de radio en lugar de la carga eléctrica de la Tierra para transferir energía. Una idea interesante sin duda, pero destinada al montón de chatarra como las otras que la precedieron. La empresa a cargo de la torre, BZIF Technologies, se declaró en bancarrota y todo el proyecto fue abandonado. Un final bastante poco ceremonioso para esta parte del legado de Tesla. Ahora te estarás preguntando, ¿qué pasó con el original? Bueno, la Torre Wardenclyffe original no sobrevivió mucho tiempo después de que Tesla tuvo que abandonarla. Tesla estaba ahogado en deudas y las personas a las que les debía dinero querían tomar todo lo que pudieran para recuperar sus pérdidas. Primero, la instalación de la Torre Wardenclyffe fue vandalizada por individuos desconocidos. A continuación, la torre fue demolida para chatarra. Sacaron la cúpula de metal y otros componentes que pudieron. Luego ataron dinamita a la estructura gigante y volaron su base. La torre no cayó, sin embargo. Se inclinó y permaneció así por un tiempo hasta que fue completamente demolida. La torre herida, aún en pie en fragmentos, requeriría varios intentos más para finalmente derribarla. El trabajo de un genio desapareció así de rápido durante su vida. La estructura de ladrillo que albergaba el laboratorio de Tesla aún se mantiene en pie hasta la fecha. El lugar fue designado como un sitio histórico y restaurado en cierta medida para parecerse a cómo lucía en sus días de gloria. Pero la ausencia de la torre ha seguido siendo una pieza faltante. El genio de Tesla puede haber pasado desapercibido de muchas maneras, y la historia de la Torre Wardenclyffe es un ejemplo importante de eso. Pero eso no significa que seguirá siendo así para siempre. Sus ideas pioneras están resurgiendo una por una en la actualidad, con el mundo dándose cuenta de lo adelantado que estaba Tesla para su época. Y la transferencia de electricidad inalámbrica a largas distancias es una de esas ideas que sigue reapareciendo. Es probable que veamos avances en esta teoría en el futuro cercano, cuando alguien una vez más tome la antorcha e intente hacer realidad el sueño de Tesla. Y si eso se hace en combinación con energía verde, podríamos ver un día en que la electricidad sea gratuita, no requiera cables y esté fácilmente accesible sin importar dónde te encuentres en el planeta. Si encontraste este video interesante, asegúrate de darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.